decente. Doctor Tamayo, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, buenos días. ¿Qué cosa es el trabajo decente? Porque hasta la productora, cuando yo se lo dije, ella puso trabajo nada más, porque entiende que el trabajo tiene que ser decente. Pero usted nos va a ayudar hoy día a demostrarnos y a indicarnos y a precisarnos qué cosa es el trabajo decente y otro tipo de trabajo que lamentablemente tenemos aquí en el Perú. Sí, esa pregunta es fundamental y eso es lo que debe aspirar a toda sociedad realmente. El trabajo decente nace en la OIT a través de una declaración de su director general en aquel momento, el doctor Juan Somavi, ¿no? Chileno, que fue director de la OIT en su momento, y se habló de este término, de trabajo decente. Y después, obviamente, se desarrolló el mismo. Trabajo decente es aquel trabajo, digamos, a grandes rasgos, por su amplitud, es aquel trabajo que respeta los principios fundamentales laborales. ¿Qué quiere decir? Tener un salario justo, tener igualdad de oportunidades, tener una libertad sindical plena, tener un diálogo social entre las partes, trabajadores, empleadores y Estado, prohibir todo trabajo forzoso, todo trabajo infantil, ¿no? Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, las zonas donde se explota a los menores en trabajos, por ejemplo, mineros, la minería informal, ¿no? O sea, todas esas cosas deben desaparecer, ¿no? Provisión de trabajo forzoso, entre otras, y obviamente seguridad social para todos. Insisto, ¿por qué no se puede llamar trabajo a secas? Lamentablemente debería ser así, pero no es así. ¿Por qué? Porque en nuestra realidad, una cosa importante, la OIT, que digamos de donde nació esta idea, es un órgano internacional que regula muchas realidades, muchos países. Entonces, definitivamente la realidad del Perú no es la misma que la realidad de Argentina o la realidad de Estados Unidos. Entonces, fija mínimos indispensables. Pero ojo que estamos en pandemia también. Así es, así es. Debemos ser un poquito flexibles. Así es. Y eso es importante porque se tiene que tomar en cuenta algo que, digamos, no se ha tomado en cuenta hasta ahora, que es la razonabilidad. Definitivamente, estos principios sí son no negociables, por si acaso, pero, por ejemplo, el tema de tener un trabajo, digamos, percibas un sueldo por el mismo, tal vez en pandemia puedes soltar la figura de la suspensión perfecta, que tal vez no le gustará a muchas personas, inclusive a los empleadores no les gustan porque no están siendo aprobadas muchas solicitudes de ellos, pero es necesario en un tiempo de pandemia. Entonces, ahí, digamos, se atiende a la razonabilidad, pero el principio, obviamente, todo trabajador, todo ser humano tiene derecho a esto, ¿no? Bien, en ese contexto, en el Perú de hoy, ¿cómo estamos? Bueno, las cifras de desempleo... Decía calzón quitaba. Sí, de línea son bastante desalentadoras, ¿no? Por ejemplo, la OIT, en un estudio que hizo para la región de países andinos, entre ellos el Perú, decía que el impacto del COVID iba a significar en desempleos de 1.5 millones para el Perú. Entonces, esa es una cifra bastante alarmante. El Banco Mundial, en sus estimaciones, hacía obviamente un porcentaje más alentador, pero no lo precisaba. Y bueno, y finalmente tenemos las últimas estadísticas del INI. Si me permites, Rodolfo, lo puedo citar. El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Así es. Por ejemplo, ¿no? El PBI se desplomó 17.37% en el primer semestre, ¿no? Cuando hubo el tema de digamos, de todo este tema de la pandemia, el confinamiento rígido y todo lo demás, ¿no? Ahora, obviamente, se ha ido relativizando eso conforme se ha ido, digamos, actuando la fase 1, 2 y 3 y obviamente ahora con la fase 4, lo cual es importante. O sea, definitivamente no podemos, hay una frase, ¿no? No podemos contagiar el empleo, definitivamente. Entonces, parte del empleo es cuidar a quien genera el empleo, que es, digamos, la actividad empresarial, en este caso particularmente, porque el Estado, mal que bien, o los que trabajan en el Estado no se han visto tan perjudicados como los que trabajan en la actividad privada. Y otro tema que sí es responsabilidad del Estado es fomentar el trabajo, digamos, en planilla, no el trabajo negro, que es lo que ha pasado también. Y ese es un problema que, bueno, no es actual, es un problema que ya tiene bastante data en nuestro país, que es la informalidad, ¿no? Entonces, eso se tiene que combatir, porque si bien es cierto, sin pandemia ya estábamos en informalidad, con pandemia esto se ha agravado, ¿no? Entonces,
definitivamente, pero esto no debe llevar a desalentarnos, sino debe llevar a tener formas creativas de crear empleo, siquiera temporales, para paliar estos temas digamos, de desempleo, ¿no? Correcto. A propósito de desempleo, ¿qué dicen las últimas estadísticas sobre el desempleo en el Perú? Y no le estoy hablando pues de marzo, abril, sino de ahora. ¿Cómo estamos? ¿Eso, digamos, ha seguido desmejorando? ¿Estamos menos mal? No digo bien, sino menos mal. Sí, por ejemplo, a ver, acá dice. En el índice destacó que la cifra de junio fue menos 18.06%, fue mejor que la de abril, que fue menos 40.49%, y mayo menos 32.75%, ¿no? Entonces, ¿y esto qué se debe? Gracias a la remuneración. ¿Eso lo dice quién? El INEI. De 40 hemos bajado a 18. Sí, menos 18. Por eso a eso me refiero. Sí, o sea, definitivamente esto va de la mano. La reactivación ha ayudado. Ha ayudado. Tal vez no como se había pensado, como sería ideal, pero ha ayudado. Ha ayudado. El detalle acá es que hay que ser responsables. Por ejemplo, no solamente en el sector de educación, sino también en el sector laboral, porque también se debe dar más impulso inclusive al trabajo remoto, que eso ha sido una medida importante, una medida mundial, no es exclusivo del Perú, es una medida mundial recomendada por la OIT también, precisamente para evitar el confinamiento, para evitar precisamente, el contagio o el que las personas se acerquen, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en el marco esto de la reactivación? Todo eso muy bien, pero ¿qué está pasando con esos trabajadores cuyas empresas están quebrando? Solamente para contarle un tema que ya lo había dicho aquí en Pulso, uno pasa por Conquistadores aquí en San Isidro a unas cuadras y resulta que encuentra algunas tiendas ya cerradas, ya no abren. Sí, y tiendas y digamos los pequeños empresarios, ¿no? Son los que han sufrido más el golpe. Todo, y los trabajadores también han resultado perjudicados. Ahí definitivamente lo que pasa es que, claro, siempre se ha pensado que el empleador tiene la capacidad adquisitiva de poder solventar esto. Y no se ha pensado en un momento de crisis como la que estamos viviendo. Entonces, en el momento de crisis, prácticamente esta crisis mató a la gallina de los huevos de oro, que es, digamos, mató a la fuente de producción, a la fuente de riqueza, que es la actividad empresarial. Supongo que esa gente tiene que reinventarse, meterse al tema empresarial, no lo sé, ¿cómo está resultando? Ahí, bueno, yo considero que el Estado debe fomentar la actividad empresarial, tal vez incentivos tributarios, ya no tanto laborales, porque definitivamente los trabajadores son los que más han sufrido acá también. Sí. Entonces, pero si bien es cierto, pueden darse incentivos tributarios, es decir, que el Estado tal vez por un tiempo determinado deje de recaudar unos montos determinados. ¿Para qué? Para que las empresas, uno, se estabilicen, o dos, puedan iniciar un negocio, porque siempre es importante el riesgo que eso ocurre, ¿no? Vamos al otro tema. Yo estaba pensando como izquierdista, molesto porque decía, ¿por qué el gobierno ha alargado, me parece que hasta enero del 2021, la suspensión perfecta de labores, si consideramos que ya se están abriendo las fases de la reactivación? A ver, cuéntenos, usted es el especialista. Sí, bueno, definitivamente es una medida polémica, como adelantaba, ¿no? El tema de la suspensión perfecta no le gusta a nadie, ni a los empleadores ni a los trabajadores, porque significa... El empleador tampoco trabaja. Una suspensión perfecta, el empleador no tiene actividad. Claro, precisamente por eso... Eso podía justificarse antes, pero no ahora. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A raíz del último decreto de urgencia que se publicó el martes, se ha extendido hasta el 5 de enero. O sea, no olvidemos que la suspensión perfecta nace por el decreto, en pandemia, nace por el decreto de urgencia 038-2020 en quincena de abril. Se extendió en un primer momento, porque esto duraba hasta junio, se extendió hasta septiembre, hasta el 7 de septiembre, y ahora se ha vuelto a extender hasta el 5 de enero. Definitivamente esto no ha caído bien a ningún trabajador que está en esa situación, lo cual es comprensible, ¿no? Entonces, en esa parte sí se entiende la molestia, pero también es verdad que lamentablemente algunas actividades empresariales, por ejemplo, los restaurantes, no tienen, digamos... No están al 100%. No están al 100%, claro. O, por ejemplo, los cines. Están cerrados. Que están cerrados. Los casinos. Etcétera. Los bares. Exacto, las discotecas. O sea, hay sectores que sí se puede, digamos, diferenciar, que es evidente que no es que no quieran. Claro, pero digo, ¿la norma está especificando esos rubros o es abierto? Ese es el problema de la norma. No me parece justo si es abierto. Es verdad, ese es el problema de la norma. Es más, dice, ¿qué es lo que sucede? Como inicialmente
las suspensiones perfectas estaban siendo observadas por el Ministerio y obviamente eran apeladas por las empresas, que es lo que dice el último decreto de urgencia que salió el martes, que inclusive habiéndola apelado y no teniendo una, digamos, una cosa decidida, pueden acogerse a esta extensión. O sea, ya se ha flexibilizado demasiado el tema de la suspensión en este último tramo. Antes era más justificada, ahora, digamos, es demasiado más flexible. O sea, ya, digamos, dando a entender que de todas formas sí o sí el trabajador tiene que estar en suspensión perfecta, lo cual tampoco es justo, ¿no? Claro. Lo bonito, lo lindo hubiera sido direccionarlo a determinados rubros. Claro, o justificarlo, ¿no? Adecuadamente, ¿no? El tema de ahí también entra a tallar la fiscalización de la SUNAFIL, ¿no? Que tiene que tener un rol importante acá de fiscalizador, ¿no? Que se cumplan los requisitos para que haya accedido a la suspensión perfecta. Muy bien, para terminar la entrevista, una suerte de reflexión de cómo estamos yendo y qué nos podría esperar de aquí a unos meses en el ámbito laboral, por favor, doctor. Bueno, lo que yo espero es que poco a poco, conforme se vaya reactivando los sectores empresariales, bueno, viendo los vuelos internacionales, etcétera, pues se vaya gradualmente generando más puestos de trabajo o se vaya recolocando a estas personas que han perdido su trabajo a otros puestos de trabajo, ¿no? Ese es lo que yo espero. Otra cosa importante es que el Estado no debe perder de vista en dar apoyo, por ejemplo, a la SUNAFIL para fiscalizar que esto se cumpla adecuadamente. O sea, está bien que se dé facilidades a la empresa, lo cual estoy de acuerdo, porque es necesario, pero también es importante que haya un sopeso del otro lado de la fiscalización, posterior, obviamente, a esta situación, que verifique si todo lo que hizo la empresa está bien y si estaba justificada. Perfecto. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Muy gentil. Ha sido el doctor Cristian Tamayo, abogado laboralista, atendiendo lo que me parece son dos temas acuciantes, el trabajo decente y la suspensión perfecta de labores.